Observemos el siguiente problema de dinámica. Dice calcular la aceleración y la tensión del sistema de masas, masa 1 y masa 2, y no existe rozamiento. Si analizamos este sistema, voy a observar que existe un bloque con una masa de 8 kilogramos, es decir, la masa 1, y una masa 2 de 16 kilogramos. Por lo tanto, debemos empezar a analizar por qué razón este ángulo se repite siempre al lado del eje Y. Pues voy a hacer de cuenta de que todo esto es un triángulo rectángulo, fíjense muy bien, de hecho es un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo voy a marcar. Recuerden que la suma de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Si aquí tengo 74, pues aquí tengo 90 grados. 74 más 90 va a ser igual a 164. Para llegar a 180 me faltarían 16. ¿Sí? Y acá también tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entre el eje Y y el eje X. Si aquí tengo 16, para llegar a 90, pues me falta 74. Por esa razón es que siempre se repite este ángulo al lado del eje Y. Una vez aclarado eso, podemos seguir analizando. ¿Qué más debo saber? Pues identificar todas las fuerzas. Recuerden que el peso siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aquí tengo una tensión que va hacia arriba. Aquí también en esta misma cuerda, recuerden que esta cuerda solo tiene una tensión. Esta tensión es la misma que está acá, solo que de sentido contrario. Otra cosa más que debo analizar es que el peso 2, es decir, el peso de esta masa 2, ¿sí?, se divide en dos pesos diferentes. Un peso 2 en X y un peso 2 en Y. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es encontrar los pesos de ambas masas. Del primer bloque, recuerden que el peso es igual a masa por gravedad, por lo tanto lo vamos a encontrar. El peso, a ver, el peso va a ser igual a masa, en este caso la masa es 8 kilogramos, 8 kilogramos, por la gravedad. Y la gravedad es 9,8. Voy a anotar 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir que el peso, a ver, el peso va a ser igual, pues 8 por 9,8 va a ser igual a 78,4 newton. 78, a ver, déjenme anotar bien, 78,4 newton. Recuerden que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Por otro lado, el peso 2 va a ser igual. Recuerden que este es el peso 1. Aquí me olvidé anotarlo. Peso 1. ¿Sí? Y acá tenemos el peso 2. Por lo tanto, el peso 2 va a ser igual, pues la masa es igual a 16. Por lo tanto, va a ser 16 kilogramos. 16 kilogramos por la gravedad, que sería 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí. Y el peso 2 va a ser igual, pues 16 por 9,8 me va a dar un total de 156,8 newton. Recuerden que kilogramos por metro es igual, perdón, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Una vez que tenemos los dos pesos, es decir, el peso 1 y el peso 2, podemos empezar a analizar. Voy a decir
de que este peso, fíjense muy bien, ya hemos dicho que se divide en dos pesos, el peso 2x y el peso 2y. ¿Qué debo encontrar primero? Recuerden que el movimiento es en este sentido. Por lógica, como esta masa es mayor, pues decimos que se va a mover en este sentido, ¿sí? Como lo ven acá. Y todas las fuerzas que se muevan en este sentido van a ser positivas. Y las fuerzas que vayan en contra van a ser negativas. Como el movimiento se da en este bloque, fíjense muy bien, solamente en el eje X, no así en el eje Y. Por lo tanto, no me interesa el valor, ¿sí? No me interesa el valor del peso 2Y, sino simplemente el valor del peso 2X. Eso quiere decir que para encontrar el peso 2 en X va a ser igual, recordemos vectores, el peso 2 en X, déjenme agarrar acá, el peso 2, a ver, el peso 2 en X, a ver, un poquito más pequeño, va a ser igual al peso, fíjense muy bien, recordemos vectores, al peso por el seno del ángulo. Fíjense muy bien, si este vector es el peso 2 en X, es decir, este de acá, este mismo peso, ¿sí? Como estamos en el eje X, el ángulo no se encuentra acá, se encuentra en el lado del eje Y. Cuando el ángulo no está sobre el eje X, pues decimos que es seno, por lo tanto va a ser peso 2 por seno de 74. A ver, notémoslo mejor, seno de 74. Por lo tanto, el peso 2 en X, que es el que me interesa a mí, el peso 2 en X, va a ser igual, ¿cuánto es el peso 2? Pues el peso 2 tiene un valor de 156,8. 156,8 newton por seno de 74. Seno de 74. Por lo tanto, el peso 2 va a tener un valor, el peso 2 en X, que es lo que me interesa. A ver, va a ser igual. Haciendo esta multiplicación me va a dar un total de 150. 150, a ver, 150,7 newton. Ya tengo el valor del peso 2, que es lo que me interesaba. Recuerden que no me interesa este peso, ni este de acá. Simplemente me interesa el peso en el eje X, porque es el único que va a actuar. Voy a trazar una línea para poder separar esto. Ya tenemos el peso 2 en X. Y ahora sí podemos aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Por lo tanto, vamos a agarrar esta fórmula. Lo vamos a arrastrar a este lado, ahí para poder aplicar. Y vamos a trazar otra línea para poder separar este lado. Ahí. Y ahora sí continuemos. Pues si aplico sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, recuerden que yo tengo dos bloques, es decir, estas dos fuerzas, que son las que están jalando en sentido contrario una de otra, y todo el sistema es positivo cuando se mueve para este lado, pero las fuerzas son contrarias. Por lo tanto, voy a decir, sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa, en este caso voy a colocar masa total, por aceleración, ¿sí? La primera fuerza que va en este sentido, fíjense muy bien que es el peso 2 en X, como va en el sentido que hemos colocado, va a ser
positiva. Por lo tanto, voy a colocar peso 2 en X, peso 2 en X es positivo. Y la otra fuerza, obviamente, es el peso 1, que es esta de acá, este peso, ¿sí? Que lo tenemos acá. El peso 1 va a ser negativo porque va en contra al sentido que hemos colocado. Por lo tanto, va a ser menos el peso 1 igual a masa total, fíjense muy bien, por la aceleración. Y ahora sí, podemos despejar aceleración y tenemos la masa total. Recuerden que 16 más 8 pues va a ser igual a 24. Por lo tanto, voy a despejar aceleración. Y la aceleración va a ser igual, lo voy a despejar directamente, va a ser igual. Recuerden que masa total está multiplicando, por lo tanto va a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar peso 2 X menos peso 1, todo dividido entre la masa total. ¿Sí? Y ahora sí simplemente nos tocaría reemplazar. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual, trazamos una línea y vamos a reemplazar. Pues el peso 2 en X, ya lo encontramos, es 150,7 newton, por lo tanto voy a colocar 150,7 newton menos el peso 1. Y el peso 1, ya lo hemos encontrado, es 78,4. 78,4, a ver, ahí, 78,4 newton. Y la masa total, bueno, ya dijimos que es 16 más 8 es igual a 24. Por lo tanto, voy a anotar 24 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración va a tener un valor, pues, si hacemos esta operación, 150,7 menos 78,4 dividido entre 24, me va a dar un valor de 3. A ver, 3 metros sobre el segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Recuerden que aquí arriba me está quedando simplemente newton porque es una resta. Y el newton es igual a kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado. Acá simplifico kilogramo con kilogramo y me quedaría simplemente segundo al cuadrado. Muy bien, ya tenemos la aceleración. Y ahora simplemente nos falta encontrar la tensión. Recuerden que si yo encuentro esta tensión, es la misma que se encuentra acá, porque es la misma cuerda. Por lo tanto, voy a analizar este sistema. Solamente acá. ¿Sí? Voy a hacer sumatoria de fuerzas en este sistema. Voy a decir entonces, sumatoria de fuerzas va a ser igual, a ver, va a ser igual a masa 1, recuerden que estamos solamente aplicando este lado, masa 1 por aceleración. Y ahora sí, pues la primera fuerza de todo este sistema, lo vamos a enmarcar, ¿sí? Es la tensión. Como va en el sentido que hemos colocado, pues es positivo. Por lo tanto, voy a colocar tensión, va a ser positivo. Y la otra fuerza va a ser el peso. Y el peso, como va en contra del sentido que hemos colocado al principio, obviamente va a ser negativo. Por lo tanto, voy a colocar menos peso 1. Recuerden que ese es el peso 1. Menos peso 1.
igual a masa 1 por aceleración. A ver, ahí, ¿sí? Y ahora simplemente tendríamos que reemplazar, perdón, despejar para poder encontrar la tensión. La tensión va a ser igual, recuerden que esto que está con signo negativo, va a pasar al otro lado a restar. Por lo tanto, me va a quedar masa 1 por aceleración. A ver, por aceleración, más, recuerden que esto que está con signo negativo pasa a sumar, peso 1, y ahora simplemente nos tocaría reemplazar. Por lo tanto, la tensión va a ser igual, la masa 1, ¿cuánto equivale? Pues recuerda que aquí hay una multiplicación, voy a colocar paréntesis. La masa 1, pues es igual a 8 kilogramos. A ver, 8 kilogramos por la aceleración. Y la aceleración es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto más el peso. El peso 1 es igual a 78,4 newton. 78,4 newton. Por lo tanto, la tensión va a tener un valor de 102,4. 102,4 newton. Recuerden que esto es una suma, ya que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Por lo tanto, la suma simplemente me va a quedar en newton. Y ahora sí ya tenemos la tensión y la aceleración. Recuerden que esta tensión es la misma que está acá y la misma que está en este otro lado. Por lo tanto, ahí terminaría este ejercicio.